Muchos padres de familia nunca se autocritican o autoevalúan con respecto al trabajo que hacen. Muchas veces el trabajo como padres, ¿sí? que hacemos cotidianamente tiene mucho que ver con lo que nos rodea y con lo que la gente puede llegar a pensar de nosotros si hacemos algo mal como padres de familia. Eh, yo le inculqué a mis hijos de Dios, no de religiones, de Dios. Recuerdo como anécdota arrodillarlos frente a la puerta de la casa antes de abrirla y repetir, eh, te pido Dios que entres a mi casa, entra a mi corazón, habita y bendice a las personas que se encuentran dentro de esta casa, dentro de este hogar. Yo lo hacía y lo hice por mucho tiempo. Yo recuerdo haberle inculcado a mis hijos el respeto y el valor que tenía el dinero, sobre todo porque íbamos a un supermercado no de cadena y el mayor iba por un lado con una carretilla y la menor iba por otro lado con otra carretilla. Recuerdo haberlos hecho ver cuando se sacaban la lista de prioridades del gasto, ¿sí? Supermercado, servicios, ir a comer, o sea, estaba, según yo, en ese momento les estaba dando la mejor instrucción. Obviamente muchas de estas cosas son constantes y al yo no estar, obviamente no hubo constancia de lo aprendido o de lo que yo quería que aprendieran. Pero mi ejemplo o lo que trato de indicarles es que uno se esfuerza por tratar de que las cosas salgan bien. Cuando ellos cumplen mayoría de edad, la cosa cambia. Y la cosa cambia tan drásticamente que ellos, en su infinita adolescencia y en su infinito creer que ahora son capaces de hacer cualquier cosa, se llevan parte de lo que nosotros le hemos inculcado, porque así yo hice con mi mamá y mi papá. Parte de lo que ellos a mí me inculcaron, yo traté de inculcárselo a mis hijos. Pero nunca lo hacemos todo bien. Nunca se va a hacer todo de una manera perfecta. Eso quiero que lo comprendan. Quiero que entiendan que este tema de la crianza de los hijos tiene mucho que ver con el periodo en el que tienes tú la responsabilidad de hacer cosas y de inculcarles a ellos que después de cierto periodo de tiempo ellos son responsables por cada cosa que suceda en su vida. No podemos todo el tiempo nosotros levantarnos con un sentido de culpa, lo habré hecho todo bien, habrá faltado algo. Muchas de las cosas que a ellos les suceda una vez cumplan su mayoría de edad, en parte siguen siendo responsabilidad de nosotros, pero tú no tienes por qué clavarte una daga en el pecho de culpabilidad cada vez que a ellos les vaya mal por alguna decisión, por alguna acción, por alguna torpeza que hagan en su vida. Porque no es la culpa ni del papá, ni de la mamá, ni del papá que se fue, ni de la mamá que no hizo nada bien. Es culpa de ellos. Sí, sensorialmente, psíquicamente, quizás se lleven alguna frustración, alguna tristeza, pero Dios mío, ¿cuántas personas en el planeta no se han llevado a su adolescencia, más allá de su juventud, cuando trabajan, cuando son padres? Algún sentido de culpa, alguna frustración, alguna decepción, alguna desilusión, alguna desmotivación. Por Dios, todo el mundo ha pasado eso. Y sobre el camino hemos tenido que patear rocas para que las cosas vayan cambiando. Porque ya no depende de mamá o papá. Depende de nosotros y la visión que tengamos del futuro, la visión de nuestro camino, la visión de nuestra responsabilidad, la visión y la dimensión de la proyección que nosotros hagamos en cuanto a la responsabilidad que ahora tengo yo con mi vida. No puedo culpar todo el tiempo a todo el mundo de todo lo que a mí me pasa porque por Dios, el responsable de mi vida soy yo en un tiempo determinado. Más allá de que yo, por ejemplo, como padre de familia, me da culpa y tuve la culpa de muchas cosas, no es cierto que 20 años después yo voy a tener la culpa de todo lo que pasó por su matrimonio, de todo lo que pasó en su trabajo, de todo lo que pasó en su vida. Por supuesto que no. Ningún padre debe calarse eso, ningún padre puede sostener tanto peso. Se puede hablar, se puede conversar, se puede tratar de llegar al consenso de que mis consejos pudieran ayudarte a hacer herramientas, pero al final el que hace todo lo posible para que en la vida le vaya bien es a cada persona, a cada uno como individuo.
Lo que pasa es que hay padres de familia que se toman a pecho aquella responsabilidad y por eso a los 40, a los 50 años de edad todavía los tenemos viviendo en casa, sin haber desarrollado algún tipo de futuro, sin haber desarrollado vida. Porque somos nosotros los culpables. Ahí sí, somos abiertamente, mira, grita a los cuatro vientos, soy culpable de que mi hijo sea una carga para él mismo. No se puede cargar con la vida de uno y con la vida de los demás. Yo no era el mejor ejemplo de padre cuando tuve la oportunidad de estar bajo el mismo techo con mis hijos. Pero dentro de todas las cosas malas, y digo pero en mayúscula, pues definitivamente les enseñé de Dios, les enseñé a orar, les enseñé que había que comer en la mesa, le enseñé de supermercado, le enseñé de lista de supermercado, le enseñé de prioridades. Les enseñé de valor y del valor que tiene la independencia, sobre todo la menor. Pero llega el momento en el que es un peso, incluso para nosotros mismos, tener que seguir cargando con su vida en lo adelante. Y no. Psicológicamente hablando, tráiganme a cualquier persona que quiera discutir conmigo con respecto al tema psicólogo, planificador familiar. Hablaremos todo el día y no llegaremos a la conclusión exacta de verdaderamente qué pasa cuando un niño pasa a los 18 años y tiene que hacerse cargo irresponsable de su vida. Muchas leyes en muchos países hablan acerca de la manutención y de la responsabilidad que uno tiene con sus estudios hasta cierta edad. Pero incluso hasta eso se puede, incluso hasta eso tiene reglas de excepción, porque si yo ayudándolo, él consigue trabajo, terminó la ayuda. Uno puede tratar de desprenderse de eso, pero jamás se va a desprender de la familiaridad, jamás te vas a desprender de la sangre. Pero ya hay que ser mucho más responsables en esta época con respecto a ese tema porque no podemos seguir cargándolos. Nuestra vida se la estamos traspasando a ellos y muchas de las cosas que nosotros queremos que nuestros hijos hagan son cosas que nosotros no hemos hecho con nuestra vida. No es una extensión, por Dios, no es una teletransportación de mi vida hacia la vida de él, porque yo creo que con lo que yo no hice ahora él puede hacerlo de una mejor manera. Les estamos haciendo daño. Sobre todo porque nosotros queremos dibujar nuestras frustraciones en la realidad. Nosotros queremos convertir nuestras frustraciones en las realizaciones de ellos. Eso no es vida, eso no es crianza, eso no es amor en lo absoluto. Amor es dejarlos libres para que ellos verdaderamente realicen vida. Ellos se estrellarán, cometerán errores y para eso está uno, escucharle sus errores, tratar de darle mejores herramientas. Porque a la par que ellos van creciendo, nosotros crecemos a la par también, no nos quedamos siendo el papá primerizo. Evolucionamos también y nos vamos desarrollando con ellos a lo largo que ellos van recorriendo el camino de su propia vida. Pero nosotros debemos convertirlos en una herramienta. Ellos tomarán sus decisiones, sus elecciones, sean buenas o malas. A nosotros nos toca simplemente quererlos, escucharlos, no apadrinarlos, no ser alcahuetos, porque es una sinvergüenzura que hoy en día todavía muchos padres de familia digan que son responsables de sus hijos y no es cierto, porque muchas veces hay responsabilidades que ellos adquieren que nosotros no podemos cargar. No es justo para nosotros tampoco. Así que en este tema de la guardacrianza, pues yo creo que hay mucha tela que cortar, hay mucho que conversar, hay mucho que dialogar y sobre todo entre padres e hijos hay mucho que negociar.